allá de los problemas internos de la Argentina, hay una parte que es la externa, las relaciones exteriores, que también tiene sus graves consecuencias porque no se maneja bien desde hace mucho tiempo, muchos años. Y ahora, antes de entrar en esa materia, le quiero decir que la persona que vamos a aludir es un joven que fue periodista deportivo, trabajó en la revista El Gráfico, trabajó en el diario La Razón, se vinculó a Carlos Saúl Menem, fue ministro de Menem, ministro de Néstor Kirchner, y que un día mostró la foto de Jaime Estiuso como el hombre responsable de todos los males que aquejaban a un gobierno como operativo de la CIDE, y tuvo que irse del país en un autoexilio, y solamente del país, sino también del gobierno de Néstor Kirchner. Me refiero a Gustavo Osvaldo Vélez, que es el ministro actual de Asuntos Estratégicos, y que regresó después de estar 15 años en el exterior, y que lo empezaron a proyectar para que ocupara la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo, pero de una manera, como las cosas que hacemos los argentinos siempre, de improvisación, sin medir fuerzas, sin chequear quién era quién, y sin saber que en la pelea, cuando uno va a enfrentar nada más ni nada menos que a la diplomacia de Estados Unidos, tiene que saber que es el Departamento de Estado norteamericano, aprieta, chantajea, no hace las cosas solamente persuadiendo, sino que opera con toda su fuerza. Nunca quieren perder una batalla de ninguna especie. Pero ya veníamos de otro trastorno. Mauricio Macri trajo a Malcorra, que fue toda una novedad, porque Malcorra, con una muy buena agenda, lo conectó con los máximos líderes mundiales apenas asumió Mauricio Macri, y después utilizó Malcorra a todo al Ministerio de Relaciones Exteriores argentino para una cuestión personal, quería ser secretaria de Naciones Unidas. Se juega el gobierno de Macri en ese proyecto y fracasa. Y ahora Fernández fracasa con Gustavo Vélez, como intentándolo poner como presidente del Banco Interamericano de Desarrollo. ¿Por qué? Porque la Argentina viene fracasando en política exterior porque no la tiene. El Palacio San Martín va variando y cambiando, y cada 2 por 3 aparece además alguno que trabaja con su pensamiento para Gran Bretaña, como el último ministro de Relaciones Exteriores que tuvo el presidente Macri. Pero no fue solamente Macri. En pleno conflicto de Malvinas, teníamos un canciller, Costa Méndez, que era abogado de empresas inglesas. Fuimos a la guerra teniendo un canciller que era representante de los británicos. Así que ustedes vayan hilando fino cuánto hace que no tenemos relaciones exteriores en serio. Pero lo que quiero puntualizar es dónde está el fracaso de la estrategia argentina, porque fíjense ustedes que desde 1959, que se crea el BID, es decir, cuando nacía el presidente Fernández, tiene 60 años, el BID, va a ser la primera vez que un hombre representando a Estados Unidos lo va a presidir. Siempre latinoamericanos o centroamericanos o caribeños estuvieron al frente de esa entidad. Y ahora, Estados Unidos, en realidad Trump, ¿por qué juega fuerte para que un hombre de su país sea el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo? Porque quiere salir a la lucha del Banco de Desarrollo chino, que empezó a penetrar en Latinoamérica con mucha fuerza y que ya distribuyó más de 1.100 millones de dólares de ayuda a países latinoamericanos en lo que ellos llaman la cocina, la espalda norteamericana. Y entonces era una cuestión estratégica, era una cuestión absolutamente de estrategia y decisión. Ahora, ¿con quién quiso aliarse el presidente argentino? Con el presidente de México. Y fíjense ustedes, entre los que de entrada eligieron votar por Estados Unidos, ¿sabe quién está? Venezuela. Entonces aquí hay que leer que Venezuela le está devolviendo una factura, Maduro le está devolviendo una factura a un presidente que se lavó las manos en el caso de Venezuela y que no salió a defenderlo, diciendo que no hay democracia en Venezuela, tal cual había dicho la socialista presidenta chilena Bachelet, después que hizo un informe diciendo que estaban violados todos los derechos humanos en aquel país, y Argentina acompañó, por lo menos Fernández acompañó, diciendo de que no había democracia en Venezuela. Entonces le devuelve Venezuela la pelota y le vota en contra de Vélez. Pero fíjense en este detalle, porque esto sí es grave para nosotros. La Argentina tiene límites que son
como todos conocemos, con los países que circundan: Brasil, Uruguay, Bolivia, Paraguay y Chile. Todos, sin excepción, todos los países fronterizos de Argentina ya habían anticipado el voto. El que más tardó fue Chile. Todos habían anticipado el voto a favor del candidato norteamericano. Es decir, que ya Estados Unidos contaba con Brasil, Uruguay, Bolivia, Paraguay, Colombia, Ecuador, Bahamas, El Salvador, Guatemala, Guayanas, Haití, Honduras, Jamaica, Panamá, Santo Domingo, Surinam y Venezuela. Es decir, ya tenía esos votos el candidato yanqui. Y no lo pudo revertir Argentina, y entonces ayer declinó la candidatura de Gustavo Vélez en un fracaso de la diplomacia argentina, una vez más. Malcorra, Vélez. Dos presidentes, dos fracasos del manejo de las relaciones exteriores. Claro, parece que no fuera importante, pero ahora el 12 y el 13 de septiembre que se va a votar, seguramente Argentina se va a abstener, como se van a abstener algunos otros partidos, otros países, pero en realidad el partido está decidido, está jugado. Ganó Trump, ganó la diplomacia norteamericana. Ahora, ¿había medido fuerza en serio Alberto Fernández cuando se decidió hacer esta batalla? ¿Habían contado los porotos, como se dice, para saber dónde estaba parado? Con todos los países fronterizos, menos Chile, repito, que de cualquier manera Chile tenía también pretensiones de poner algún candidato, que los países fronterizos, todos iban a votarle en contra. Ustedes me podrán decir, pero los gobiernos que tienen, sí, es cierto, los gobiernos que tienen pueden no coincidir con el gobierno argentino, pero es que nunca a nosotros se nos ocurre tener relaciones diplomáticas inteligentes con los vecinos, siempre tenemos dificultades. ¿Son ellos o somos nosotros? ¿Es como creemos la envidia de ellos o las falencias nuestras? Porque en realidad, esto que nos pasó con Vélez, nos ha pasado con Malcorra y nos puede llegar a pasar con cualquiera, porque así somos y así nos manejamos, en la improvisación, en la cosa rápida, en la decisión sobre la marcha, en la sorpresa. Por eso, jugando al fútbol son muy buenos los argentinos, porque improvisan, inventan jugadas, crean sobre el momento, y por eso fracasa la selección argentina, porque es una cuestión de equipo. Cuando se juega de 11, ya no, ahí no nos ponemos de acuerdo. En lo individual, y nadie le gana a los fenómenos del fútbol nuestro. Y así podemos tomarlo en cada una de las disciplinas. Así somos en política, así somos como sociedad. Individualmente, con tremendo talento, capacidad para improvisar, pero nunca mancomunadamente para hacer un proyecto de sociedad. Y entonces aquí viene el alarma de preguntarnos si somos nación. Porque una nación, cuando entra en este tipo de crisis, tiene que empezar a buscar muy profundamente cuáles son las necesidades básicas para resolver, para evitar la disgregación nacional. Porque saben, no sé si se dan cuenta cada uno de los que escuchan, que todos los días sumamos en la pelea interna una posibilidad más de ser invadidos. Todos los días, en nuestra fractura interior, le permitimos a Estados Unidos, a China, a Inglaterra y a Rusia que miren codiciosamente las riquezas que tenemos nosotros y las necesidades planetarias que tienen ellos. Yo no sé si nos damos cuenta, tampoco sé si nos damos cuenta de que atrás de los mapuches están los ingleses, que detrás de las cosas de Cornejo de hacer un país diferente no es una cosa casual, que ya en Cuyo alguna vez los Rodríguez Sá dijeron otro país, que en Tandil hay un intendente que dice que es imprescindible crear otra situación federal. Es decir, no son casualidades, son cosas que tienen que ver con un grado de cultura y de educación que está en una pendiente constante y permanente, y que entonces somos muy vulnerables porque no sabemos quiénes somos, de dónde venimos, ni qué queremos, ni a dónde vamos. Y como hoy es el Día del Maestro, y es una fecha que
es por Sarmiento. Si fuera por este periodista buscaríamos otro día, pero bueno, es el día que se eligió. Los maestros, que son los que tienen que enseñar, tampoco han terminado de aprender, porque tampoco a ellos se les dio la oportunidad de revisar la historia, sino que le dieron la historia contada desde una posición elitista y liberal, que fue la historia que se escribió siempre en Argentina, absolutamente siempre. Y entonces, muy pocos saben que Rivadavia fue puesto como presidente desde el exterior, muy pocos saben que el ministro de Rivadavia creó el primer endeudamiento, y muy pocos saben, culturalmente hablando, la verdadera historia del país y la verdadera historia de la Argentina. Y se repite como loro las cosas que no se saben, y se repiten de una manera tal que cada vez que ocurre un episodio que hay que puntualizar, que hay que definir, que hay que explicar, y uno tiene que recurrir a la historia, son muy pocos los que le prestan atención y son muchos los que se dejan llevar por lo que no es cierto, pero que lo toman como verdad revelada en su falta de información y en su falta de ingreso a las verdaderas fuentes que hacen a la formación cultural de una nación. La nación argentina ha sido descuartizada, fueron contra la familia, núcleo central, atacaron allí y ahora vienen por el territorio. Y nosotros no nos damos cuenta que vienen por el territorio. Nosotros creemos que en esta divergencia permanente, constante, en esta pelea donde nos instalan entre los que vienen a fracturar y los que nunca entendieron que la unidad nacional no se declama, sino que se hace de otra forma, todo esto nos va llevando lentamente a una forma de ver las cosas, de pensar, de mirar, que es absolutamente distinta a la que se cuenta siempre. Y claro, como no hay una verdad absoluta, sino que toda verdad es relativa, no se queden con lo que escuchan aquí, no crean lo que uno le dice, pero por lo menos moléstense en investigar. Y entonces tomen como datos la información que aquí se pueda suministrar y en otros lugares, comparen y busquen. Porque si no sabemos quién es quién, si no entendemos algunas cosas, no vamos a terminar de comprender algunos yerros que ocurren. Por ejemplo, cuando se hizo una fórmula en la ciudad de Buenos Aires, para alcalde y vicealcalde, la fórmula era Domingo Felipe Cavallo, Gustavo Vélez. De esa fórmula salió electo, con el voto ciudadano porteño, un legislador como Alberto Fernández. Es decir, un sector que votaba por Cavallo y por Vélez, y que hizo legislador de la ciudad autónoma a Alberto Fernández. Esos legisladores, entre los que había otros más, de los que son funcionarios hoy de la Casa de Gobierno, esos funcionarios creyeron en aquel momento que la solución política de la Argentina era Domingo Felipe Cavallo. Y entonces hay que preguntarnos si después de tantos años han cambiado en su concepto de pensamiento de aquella postura liberal a una necesidad más nacional que hoy se tiene. Y si es así, bueno, estaremos prestos entonces a ver cómo la realizan. Ahora, y si no es así, y si en base a estas confusiones analíticas de antaño se cometen yerros en el presente, y si a lo mejor a Cristina le gusta China, y a Fernández le gusta Europa, y a Massa le gusta Estados Unidos, y a Vélez le gusta Estados Unidos, y a lo mejor con tantos gustos nos olvidamos que las relaciones exteriores es otra cosa, pregunto, digo, de Malcorra a Vélez, 2 presidentes han fracasado en las relaciones exteriores. ¿Y saben algo? Estamos insertos en el mundo, aunque nos querramos encerrar. Y por lo tanto, tenemos que ser claros y saber que no hay un enemigo, sino que hay varios y distintos y determinados intereses que nos van a ir llevando lentamente a hacer lo que no hacemos nosotros, quedarse con las riquezas de la Argentina, porque lo que nosotros producimos, el mundo lo precisa, porque tenemos comida o producción alimentaria que para un mundo con hambre es imprescindible, si no la sacamos nosotros alguien la va a venir a sacar, porque tenemos el combustible del futuro y el actual, por las grandes salitres, que es la segunda reserva del mundo, porque tenemos agua potable, que es de las mayores reservas del mundo. Y cuando no nos damos cuenta de todo esto, y cuando vemos que el planeta está en pandemia, pero también está
en tomar decisiones y cambiar de regímenes políticos y económicos y demás, y hay evolución y nosotros nos quedamos estancados y ni siquiera tenemos el apoyo de los vecinos geográficos. Es preocupante. ¿Saben por qué? Porque la Argentina es un país de aguas abajo y en un imaginario conflicto nos cortan el agua y nos secan la Argentina. Lo venimos diciendo todos los días cuando hablamos de ese tema. La geopolítica evidentemente no es para cualquiera, pero la Argentina con 2 presidentes consecutivos viene de 2 derrotas, una tras de otra.